Hola a todas y a todos. En el tercer tema de nuestra asignatura de acción tutorial y gestión del aula vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas que os voy a tratar de explicar lo más brevemente posible y que seguiremos ampliando en clase. Lo que queremos en este tema es determinar por qué es importante la programación de la acción tutorial en la etapa de infantil y también la de primaria. Y para ello nos vamos a detener en el plan de acción tutorial como un documento esencial en la labor de tutoras y tutores. Posteriormente veremos en qué situaciones particulares debe de intervenir el tutor y que por lo tanto estas acciones deben de estar previamente planificadas. Y en tercer lugar nos centramos en el marco legislativo que regula la acción tutorial. Y ya sé que la legislación es algo que os echa un poco para atrás, pero vamos a tratar de explicarlo bien porque creo que es interesante y que nos va a hacer comprender por qué se actúa de una manera determinada desde la tutoría. Ya sabemos que cualquier intervención educativa no debe de dejarse a la improvisación y el caso de la acción tutorial no es una excepción. Existe un documento marco que trata de canalizar todas las acciones que se realizan desde la tutoría. ¿Y qué datos fundamentales debemos conocer para integrar en este documento? Pues en primer lugar debemos saber que el plan de acción tutorial es uno de esos documentos que se integra dentro del proyecto educativo de un centro. Si queremos consultar el plan de acción tutorial es en el PEC, en el proyecto educativo, donde lo vamos a encontrar. Ahí debería de estar. De entrada, el plan de acción tutorial tiene tres características fundamentales. Por un lado, es un documento abierto y flexible, es decir, que no pretende ser un corsé que nos impida la libertad como tutores y tutoras. Además, es una referencia que tenemos los tutores para intervenir en situaciones particulares. Y además es un documento revisable porque puede cambiar según las necesidades del centro, según las necesidades del profesorado, las del alumnado o las de la comunidad educativa en general. ¿Y quién elabora el plan de acción tutorial? La responsabilidad es del equipo directivo, pero atendiendo a las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica, a las directrices de la orientadora educativa o del orientador educativo y del claustro en general. Pero el equipo directivo es el responsable de la aprobación del plan de acción tutorial. En el plan de acción tutorial se incluyen las líneas de actuación que las tutoras y tutores debemos desarrollar tanto con el alumnado como con las familias, porque ya sabemos que la relación con las familias es una de las responsabilidades que debemos atender como tutores, y también con el resto del equipo docente, porque no olvidemos que también es labor del tutor coordinarnos con compañeras y compañeros. En cuanto a los elementos que debe contener el plan de acción tutorial, destacan una selección de actividades que han de servir a los tutores para trabajar temas particulares. Entre ellos destaco, por ejemplo, estrategias de intervención con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También es interesante incluir un protocolo de intervención con las familias y, en definitiva, estrategias para la mejora de la convivencia escolar. El plan de acción tutorial, además, debe concretar los objetivos y los contenidos que queremos trabajar desde la tutoría. Estos son algunos de los objetivos que se persiguen desde la tutoría en la etapa de infantil, como, por ejemplo, favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas o desarrollar la tolerancia a la frustración, por ejemplo. En cuanto a los contenidos, por lo general, estos están relacionados con las habilidades sociales. Y dice Vizquerra que estos contenidos se pueden estructurar en aquellos relacionados con el desarrollo personal y social, los que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje y los que tienen que ver con el desarrollo de la salud. Bien, pues a la hora de ejercer la tutoría existen unas situaciones en las que debemos prestar especial atención. A lo largo del tema nos vamos a centrar en las más importantes, como son la comunicación en el periodo de adaptación, la comunicación con familias de niños y niñas con discapacidad o problemas de conducta, la comunicación con familias recién llegadas, la atención en situaciones de duelo y la prevención de conductas violentas. Vamos a desgranar cada uno de estos puntos. Comenzamos hablando del periodo de adaptación. Conocéis bien el periodo de adaptación porque lo habéis trabajado en varias ocasiones a lo largo del grado. Por lo tanto, aquí no vamos a profundizar mucho en este periodo, sino que vamos a ver cómo establecer una comunicación adecuada con la familia. Recordemos que este periodo es angustioso no solo para los niños, sino también para la propia familia. Por lo tanto, para minimizar esa angustia, es importante informar a las familias ofreciendo los consejos sobre cómo deben actuar. Además, en los contenidos de este tema os ofrezco una breve lista con consejos que podemos seguir para intervenir adecuadamente durante el periodo de adaptación.
Entre estos consejos destacan actuar con naturalidad, que durante la despedida los papás o las mamás expliquen a los niños y niñas que se van a quedar con su tutora o con su tutor y con otros niños, que no eternicen la despedida. Es importante evitar que haya aglomeraciones en la entrada y también es aconsejable que la incorporación del niño o la niña al centro sea progresiva, es decir, que no entren todos a la vez. Obviamente, durante el periodo de adaptación, la intensidad de la comunicación entre la escuela y la familia debe de ser mayor. Hay que intensificar la comunicación. Y vamos a hablar ahora de la intervención con familias de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Ya sabemos que la etapa de infantil es un elemento importantísimo en el proceso de socialización de niñas y niños. Y también sabemos que todos, sin distinción, todos tienen derecho a participar en la sociedad. Por lo tanto, la escuela debe de fomentar la socialización de todas y todos, incidiendo especialmente en las niñas y niños con problemas de desarrollo. Es posible que nos podamos encontrar con alguna familia que pueda llegar a pensar que si sus hijos comparten aula con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, esto pueda retrasar el ritmo de aprendizaje. Bien, pues como profesionales debemos eliminar de raíz este pensamiento, porque esto no es cierto de ninguna manera. De hecho, hay evidencias de que en aulas en donde conviven niños con diversidad de necesidades, en aulas diversas, mejoran las competencias de estos niños, además de favorecer la adquisición de ciertos aprendizajes relacionados con la tolerancia, con la convivencia, con la solidaridad, que son muy importantes. Incluso me atrevo a decir que son más importantes que los propios contenidos curriculares. Nosotros como tutores vamos a estar capacitados para reconocer e intervenir en las necesidades de niños y niñas con los que trabajemos. Pero seamos conscientes de que hay profesionales que manejan mejor la detección de estas necesidades. Por lo tanto, lo habitual es que cuando un alumno accede a la escuela con alguna discapacidad o con algún problema conductual, lo haga con un dictamen o con un informe de escolarización que está elaborado a partir de una evaluación psicopedagógica realizada por un profesional. En estos casos debemos intensificar la atención a las familias, tanto de manera informal como de manera programada. Y ahora, en relación a la intervención con familias recién llegadas, hay que ser conscientes de que la sociedad de hoy en día es diversa, por lo que debemos estar preparados para trabajar con niños y niñas de diferentes procedencias. Esto implica que seamos capaces de atender, de respetar y de acoger a cualquier cultura o creencia, por mucho que se aleje de la nuestra. Obviamente, muchas familias proceden de países que tienen realidades educativas muy diferentes a la nuestra. Básicamente debemos tener presente 3 consideraciones a la hora de trabajar con familias recién llegadas. En primer lugar, debemos informar de manera adecuada, situando a la familia en la realidad objetiva de nuestro entorno, informarles de nuestro sistema, incluso si es necesario, informarles de cursos y servicios disponibles en nuestro entorno. En segundo lugar, debemos garantizar un proceso de comunicación eficiente, aumentando la frecuencia de entrevistas si fuera necesario y elaborando un plan específico para el niño o la niña. Incluso si es necesario, podemos utilizar un servicio de mediación o de traducción. Y en tercer lugar, debemos ser conscientes de que la escolarización de un niño migrante puede generar necesidades afectivas y emocionales en las familias. Por lo tanto, debemos atender de manera adecuada a estas familias. Y luego, igual que decíamos antes, puede que algunos padres, algunas madres, tengan la tentación de pensar que la presencia de un niño con una lengua diferente en el aula pueda dificultar o entorpecer el proceso educativo de sus hijos. Pero esto, ya sabemos que esto no es cierto. Hay que saber que especialmente en etapas tempranas, convivir con otras lenguas es muy, muy positivo. Y no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista cognitivo. Y hablamos ahora de nuestras actuaciones en situaciones de duelo. Obviamente la muerte de una persona cercana es un momento duro para las personas adultas. Por lo tanto, también lo será para los niños y niñas. Lo principal en estos casos es desterrar la idea de que nuestro alumnado, como son niños, como son niñas, pues no se enteran. Obviamente son niños y tienen su propia manera de interpretar la realidad, pero se enteran perfectamente. Y con su propia manera de entender la muerte, también se generan necesidades de expresar su dolor.
Por supuesto, hay que evitar la sobreprotección y situaciones en las que se oculte la realidad con historias fantasiosas como que no, es que se ha ido a unas largas vacaciones o es que está malito en el hospital o incluso no decirle nada a la espera de que el niño vaya creciendo y se le olvide. Es absolutamente recomendable hablar con claridad y lo antes posible del fallecimiento que ha ocurrido. Incluso se les puede hacer partícipes del funeral. Si desean acudir, es conveniente explicarles qué es lo que se van a encontrar y cómo funciona el rito. Como tutores, si es posible, deberíamos mantener un contacto con la familia que nos permita conocer cómo ha vivido el niño o la niña la situación. Incluso, si es posible, el tutor puede asistir al funeral, en especial si el niño va a asistir. Con el resto de compañeras y compañeros del aula hay que explicar por qué está faltando nuestro compañero y hay que aprovechar para hablar de la muerte antes de que regrese el niño. Y luego, cuando el niño o la niña regrese, vuelva a clase, la tutora deberá mostrarle todo su apoyo e incluso estar atentos a una posible relajación de hábitos ya consolidados. Es posible que el nene, pues si tenga una regresión y vuelva a tener hábitos que ya tenía superados, como no limpiarse los mocos o eso, pues hay que estar atentos para que vuelva a alcanzar esos hábitos y evitar la burla de compañeros, por supuesto. Y hablamos ahora de la prevención de conductas violentas. En la escuela, en muchas ocasiones, nos vamos a encontrar con conductas violentas de compañeros, entre niños. En algunas ocasiones, hay que dejar claro que no siempre, pero en algunas ocasiones estas conductas surgen a partir de no haber recibido una educación adecuada en casa. Es, por lo tanto, fundamental que las personas que se encargan de la crianza del niño o de la niña los eduquen de manera adecuada en relación a las conductas. En realidad es una situación en la que no es fácil intervenir, especialmente cuando mantenemos entrevistas con padres porque se pueden sentir incómodos cuando les abordamos este tema, pero es un tema muy indicado para tratar en reuniones de grupo o en las escuelas de familias. Nuestra actual ley educativa, la LOMCE, y luego 3 decretos autonómicos valencianos que dan información relevante sobre la acción tutorial. De la LOMCE, el artículo 121 habla del proyecto educativo del centro, y ahí, entre otras muchas cosas, se dice que este documento, que ya conocéis, el proyecto educativo del centro, debe de recoger la acción tutorial, así como las formas de atención a la diversidad del alumnado o el propio plan de convivencia que está muy relacionado con la tutoría. Luego, en el artículo 129, habla de las competencias del claustro y dice que el claustro, debe de fijar los criterios de la orientación y de la tutoría. Lo dice la ley. Es el claustro el que ha de fijar los criterios. Además, hay otros artículos que hacen referencia a la acción tutorial y a su regulación en las etapas de infantil y de primaria, sobre todo en primaria, porque lo cierto es que la tutoría de infantil como tal no se menciona en la LOMCE, aunque sí que se hace referencia a la labor del docente que ejerce como tutor en esta etapa. Pero esta labor se concreta más en los decretos autonómicos. En primer lugar, el decreto 233/1997 que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Centros de Infantil y Primaria. Ahí, en los artículos 84 y 85, se indica qué debe hacer un tutor y luego en el artículo 86 se indica que el jefe de estudios les debe de coordinar a los tutores. Y luego el decreto 1108/2014 que establece el currículum de primaria en la Comunidad Valenciana y dedica el artículo 25 a la acción tutorial. Fijaros, un artículo entero dedicado a la acción tutorial. Y vosotras vais a ser tutoras. ¿No tenéis curiosidad por leer ese artículo? Luego, por último, el decreto 39/2008 que habla de la convivencia y de los derechos y deberes de la comunidad educativa. Y este decreto indica que entre los derechos y deberes del profesorado están los de ejercer la tutoría. Bueno, ampliaremos esto en clase. Yo espero que el tema os resulte interesante. Mucho ánimo.